¿Por qué hoy nos resulta tan difícil comprar una casa? La mayoría de las personas siempre anhelamos tener una casa y un buen auto. En la mayoría de los hogares siempre se habla de este tema, tener una nueva casa, ya que ese siempre ha sido parte del sueño americano. Y es que luego de 1950 los Estados Unidos emergieron como la gran potencia. Y tras convertirse en el país más rico de la época, el sueño americano renació y todos los ciudadanos estadounidenses empezaron a comprar su primer hogar con un precio promedio de alrededor de $7,500 por casa. Era bastante fácil para la mayoría de los ciudadanos lograr obtener su primer hogar. Aquellos tiempos fueron muy buenos y prometedores. Para que usted tenga una idea, una familia trabajadora podría tener ingresos de más de $3,500 anualmente, lo que te traduce que si un hogar costaba $7,500, pues esa familia podría comprar una casa en 1 o 2 años de trabajo. Pero esos años de buena bonanza parece que han terminado, y en este corto video te vamos a estar diciendo cómo han transcurrido los años y cómo hemos llegado a este punto donde prácticamente se nos hace imposible poder comprar nuestro primer hogar. A partir del año 1950, los Estados Unidos emergieron como la gran potencia mundial y todo el mundo quería experimentar el sueño americano. Los Estados Unidos se convirtieron en la primer potencia militar, económica, y había grandes bonanzas, reserva de oro, y tenían el dólar, la moneda hegemónica a nivel mundial. Cualquier ciudadano común y corriente trabajador podía tener acceso a comprar su primera casa. Aquellos tiempos fueron épocas doradas para la mayoría de los americanos. Hoy en día tenemos el precio promedio de las casas en $450,000, mientras que un trabajador solo estaría ganando unos $74,000. Para poner en contexto, esto es 6 veces el sueldo promedio de una familia para poder comprar un hogar, mientras que en los años 50, con 1 o 2 años de trabajo arduo, una familia podía hacerse con su primera casa. Los años de 1950 fueron de mucha bonanza y mucha riqueza. Los Estados Unidos tuvo un gran cambio demográfico, donde una alta tasa de la población pasó de ser pobre a obtener el estatus de clase media, y surgieron nuevos ricos posicionando buenas compañías y compañías muy grandes que incluso cotizaban en bolsa. Recordemos que los Estados Unidos es un país enorme, bastante extenso y con un suelo muy fértil. En esos momentos empezaron a hacerse los descubrimientos de los yacimientos de petróleo y luego de la explotación petrolífera, además del oro que se explotaba en California. El territorio de los Estados Unidos se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, muy bien poblado, con ciudades muy grandes y una alta influencia en toda Europa, que a partir de los años 50, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos terminaron endeudándose con los Estados Unidos, y este por su parte se convirtió en el Banco del Mundo. La mayoría de los países europeos estaban muy agradecidos, ya que Estados Unidos había vuelto a levantar sus economías con muchos incentivos monetarios, los cuales ayudaron a salvar la economía de países que quedaron bastante devastados, como fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Además de esto, los Estados Unidos implantaron buenas políticas en su propio territorio, lo que llevó a la construcción de nuevas autopistas interestatales donde las personas podrían transportarse desde los campos a la ciudad y desde la ciudad a cualquier suburbio en varios minutos. Muchos estadounidenses terminaron mudándose a estos suburbios y crearon grandes ciudades dentro de su territorio, todo gracias a la política de nuevas carreteras, nuevos highways como se le conoce en los Estados Unidos. Y estas carreteras o autopistas interestatales sembraron un nuevo auge económico en todo el país, que llevó a industrializar
toda la economía de los Estados Unidos. Estos ciudadanos que emigraban hacia los suburbios o barrios como lo conocemos en Latinoamérica tuvieron la oportunidad de empezar a comprar casas y formalizar sus familias en estos lugares. Estados Unidos es un país bastante grande con mucho terreno para que los ciudadanos pudieran comprar y empezar a construir sus primeras casas. Fueron años maravillosos para este país y la mayoría de las personas que se mudaron a Estados Unidos en esos momentos lograron materializar el sueño americano. En aquel entonces era muy normal que los ciudadanos se transportaran de un lugar a otro en el ferrocarril. A partir de que se crearon estas nuevas autopistas, empezó el auge de las automotrices, donde las compañías americanas industrializaron todo el territorio y los ciudadanos ya no veían manejar un automóvil simplemente como un lujo, sino que esto se convirtió en una necesidad para cada uno de los trabajadores. Y en aquellos tiempos todos los americanos empezaron a obtener sus primeros autos y esto comenzó a traer una nueva era para los Estados Unidos. Pero luego de todas estas grandes bonanzas y riquezas para esos ciudadanos que vivieron en los años de 1950, fueron transcurriendo los años y el país empezó a cambiar. Se empezaron a vivir nuevos aires. Seguimos en una buena tasa económica hasta los años 80, cuando entramos en una de las primeras recesiones que tuvo el país. Y esto conllevó a que muchas personas empezaran a ver ese sueño americano a desvanecerse y comprar una casa, tener nuestro primer hogar, se nos hizo prácticamente imposible. Pasamos de tener la oportunidad de comprar una casa en $7,500 con un sueldo promedio de $3,500 a tener que ver precios exorbitantes en los precios de la casa en esta época, donde tenemos los precios promedios en los 450,000 con un sueldo de $74,000 por familia. Usted va a pagar más de 5 veces en este momento que lo que pagaron sus abuelos en los años de 1950 por el mismo hogar. Ahora que si usted vive en grandes ciudades como sea Miami, Nueva York, California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco y otras ciudades bastante ricas como serían Chicago o Boston, usted estará pagando precio mucho más alto de 450,000 por cualquier hogar o inclusive por un apartamento que están bastante de moda entre los jóvenes millennials que prefieren vivir en un apartamento antes que adquirir una nueva casa. Una casa que podría tener un precio promedio de unos $17,000 hoy en día estaría costando más de $700,000 en promedio, y en aquellos tiempos un ciudadano podría estar ganando $10,000 anuales y hoy en día sería poco más de $70,000. Pero seguimos viendo bastante construcción en los Estados Unidos. ¿Por qué la industria inmobiliaria sigue a todo auge y no paran de haber nuevas construcciones si los precios de las casas están tan altos en este momento? ¿Por qué motivo se siguen haciendo estas construcciones y por qué razón la mayoría de nosotros seguimos haciendo compra? Y esto se está haciendo con dinero prestado, mientras que para 1950 los ciudadanos estaban haciendo compra de sus hogares con dinero en efectivo y al contado. Hoy en día nos estamos endeudando, estamos comprándole deudas a los bancos, estamos adquiriendo automóviles, casas, apartamentos, incluso muchas personas están tomando préstamos para irse de vacaciones, comprar los electrodomésticos para sus casas, y en algunos casos los universitarios se le hace prácticamente imposible pagar estos préstamos escolares y universitarios, los cuales conlleva años de arduo trabajo para poder saldar estas deudas que se han ido acumulando desde que éramos estudiantes. Hoy en día ese sueño americano prácticamente está roto.
no tenemos esperanza de comprar un hogar a menos que venga de una buena familia. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a este país a principios de los 80 nos comentan que en sus tiempos era mucho más fácil lograr progresar. Esas fueron épocas doradas donde usted, con su esfuerzo y arduo trabajo, podría obtener buenas ganancias y lograr incluso jubilarse a una edad temprana. En estos momentos jubilarse está cerca de los 65 años, mientras que la edad promedio de vida de todos los seres humanos en los Estados Unidos es de 72 años. Vas a empezar a pagar un seguro social, un Medicaid y una jubilación desde que empiezas a trabajar a los 18 años hasta que cumples 65. Solamente te estarían asegurando unos 7 años de tu vida. Esto es una de las grandes estafas que hemos vivido en los últimos años. Al igual que la industria inmobiliaria, pasar del 1980 a un precio promedio de las casas de menos de $20,000 a estar por encima de los 450,000 son precios exageradamente altos, y la mayoría de los jóvenes en este momento, a menos que heredemos un hogar que estemos heredando por vía de nuestros padres o de algún otro familiar, una casa, se nos va a hacer prácticamente imposible poder comprar un nuevo hogar. Y sí, se siguen haciendo muchas nuevas obras, se sigue trabajando arduamente en todos los campos. Vemos los suburbios continúan creciendo con nuevas construcciones y la industria inmobiliaria sigue en auge, pero esto se está creando con dinero prestado y esto crea una gran burbuja como la que vimos suceder en el año 2007 y 2008 cuando hubo una recesión y la mayoría de los ciudadanos que habían comprado hogares terminaron perdiendo sus casas, sus automóviles, sus trabajos y muchos terminaron perdiéndolo todo. Para nosotros los jóvenes se nos ha hecho bastante difícil lograr obtener el sueño americano y poder comprar nuestro primer hogar. Si para nosotros es difícil comprar nuestra primera casa, imaginemos lo que le va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No van a poder comprar una casa, van a tener que vivir toda su vida rentando algún departamento o incluso viviendo con sus padres. En estos momentos el precio del petróleo, la gasolina y la mayoría de los derivados del petróleo están por las nubes. En los Estados Unidos, en los últimos 12 meses, la gasolina ha subido más de 3 veces su precio promedio, donde el precio del galón de la gasolina costaba cerca de unos 2,50 y hoy en día hay estados como California que el precio de la gasolina ronda los $6, al igual que en Nueva York, donde la mayoría de los ciudadanos han tenido que dejar de usar sus automóviles y empezar a usar nuevamente los transportes públicos, ya sea el tren o muchos de los camiones públicos que sirven como medio de transporte en las grandes ciudades. Así que déjanos en los comentarios cómo ves la situación económica en los Estados Unidos, el cambio demográfico que hemos tenido desde 1950 hasta este momento para poder obtener nuestra primera casa y ese inmueble que tantos hemos soñado. Así que recuerda, si esta información te es de alto valor, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un buen like. Nosotros por nuestra parte te vamos a estar dejando un gran abrazo.